Hola amigos, bienvenidos a una nueva Bati Review. En esta ocasión les traemos lo más calientito que nos ha venido por el correo, la figura de Batman Retro de la serie televisiva de 1966 de McFarlane Toys del DC Multiverse. Podemos ver acá la figura en su empaque. Viene pues, veamos por acá, trae sus accesorios, ahí, manos intercambiables. Veamos acá si logramos enfocar. Eso. Bueno, podemos ver ahí, figura en su empaque, accesorios, manos intercambiables, la tarjeta por ahí atrás. Vemos acá un arte conceptual de Batman Classic TV Series y pues una edición especial para la oportunidad de ganarse una capucha de Batman. Veamos que tienes aquí, pues vemos que no tienen pues nada en especial, solo el nombre de la figura, la marca, un código QR para ganar la capucha. Aquí Batman de la serie de TV clásica, un logotipo, y atrás pues tenemos ahí al gran actor que le dio vida a este personaje, Adam West. Vamos si lo logramos enfocar, a Don Adam, que fue todo un icono para una generación. Lo vemos ahí. Pues supongo que esa es también la tarjeta coleccionable que viene adentro. Ahí podemos ver, pues nada en especial por arriba, solo un pequeño loguito de la serie. Nada en especial abajo. Comencemos. Y acá tenemos la nueva figura de Batman TV series del 66. Podemos ver qué buena figura, qué buena representación del Caballero Oscuro de la televisión de 1966. Podemos ver ahí la capa con alambre que hace un excelente movimiento. Puedes poner una pose, pues la que tú quieras con esa capa. Podemos ver ahí el Batarang, las manos, y pues no queda más que decir de que McFarlane esta vez con esta figura pues le ha atinado. Vale aclarar de que esta figura estuvo nominada al Juguete del Año 2024. Si algunos de ustedes dan seguimiento a las publicaciones de McFarlane Toys, recordarán que estuvieron solicitando votos para esta figura. No sé realmente si habrá ganado, pero por lo menos estuvo nominada, pues debido pues a lo que representa pues el Caballero Oscuro, ¿verdad? Y lo que fue en su momento en la serie de 1966. Pues, veamos entonces esta figura a detalle. Pues tenemos ahí una vista de cerca de la figura. Es el personaje, bueno, el protagonista, Adam West, con su singular máscara de la serie televisiva de 1966. Podemos ver ahí el detalle de la pintura en la máscara. Ahí lo tenemos en enfoque. Bien. Podemos ver ahí las cejas enojadas que tiene la máscara. También en la nariz, detalle de los ojos, la boca que ha sido como pintada de un color piel a manera de distinguirse del resto de la cara. Vemos ahí las famosas orejitas de murciélago de esta máscara en específico. Tenemos ahí pues, otra vista. ¿Sí? Si nos vamos más abajo, pues vemos ahí el emblema del murciélago, tal cual se puede ver en la serie animada de 1966. Y vamos a decir 1966, 1966, pues sí, es de ese año la serie, así que lo vamos a estar mencionando cada rato en este video. No, o sea, son mentiras. Va, y pues tenemos ahí el detalle del cinturón con sus Baticatchets. Tenemos ahí. ¿Ve? Si le levantamos la capa, que ya vamos a llegar al detalle de la capa, pues, ve por atrás, pues más bolsillos del cinturón. Vemos ahí la paticalzoneta. Tenemos las botas también. Fíjense que yo no sé, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacerse con esta figura, préstenle bastante atención a los colores que vienen.
Acá por el fondo negro y por la iluminación que tengo no se logra apreciar bien, pero si vemos estos colores a luz de día o con la luz natural, se van a poder percatar que no es un azul tal cual se ve en la serie o incluso en las fotografías de este personaje, sino que se ve más bien como un azul verdoso. Esa es la impresión que me da a mí, de que como que el color de la calzoneta, los guantes y las botas no corresponden tanto al color que se ve en la serie. Lo mismo, bueno, ahora vamos al tema de la capa y ya voy a seguir mencionando esta situación. Pues vemos que es un acabado satinado, bastante bonito. Es algo como aterciopelado el material y es una capa completamente moldeable, que eso es una gran representación para las capas. Nos estamos olvidando ya de las capas de hule duro, que no se pueden posar ni nada, como McFarlane pues lo ha venido haciendo desde hace ratos. Entonces se puede ver ahí la capa. Es completamente moldeable por medio de un sistema de finos alambres que solamente van en estos extremos. Ahí. Aquí abajo pues no tiene nada. Es completamente suelta. Pues volviendo al tema de la coloración, me da la impresión de que no corresponde ese azul. Aquí, como les menciono, pues por la luz y el fondo no se logra apreciar. Pero si vemos, permítanme, incluso el gris, estoy hablando de este color gris, no es gris del todo. Si nos podemos percatar en el traje, es un gris, pero no un gris como tal, sino que más bien pareciera un gris púrpura, casi como que un lila bastante pálido. Podemos ver ahí la fotografía de la serie, o sea, no me lo estoy inventando yo, sino que ahí sale claramente en la fotografía que no es un gris como tal, sino que tiene un cierto matiz violeta, cosa que no se puede apreciar en la figura en discusión. Pero por lo demás, pues me parece una muy bonita figura, tiene un aspecto visual muy bueno y creería yo que es un buen ejemplar para hacerse de él pues, dentro de nuestra colección de Batman. Dicho esto, pues muchachos, vamos a pasar al tema de los accesorios. Bueno, pues en el apartado de accesorios, pues podemos ver ahí todo lo que contiene la figura. Podemos ver que trae una base común y corriente de las negras típicas de las figuras de DC Multiverse, por un lado. También podemos ver que trae un set de manos que ya la vamos a ver detenidamente y podemos ver que trae la tarjeta coleccionable, que me equivoqué. No era la parte posterior de la caja como yo pensaba, sino que es esta, una caricatura del Batman clásico de la serie y donde dice claramente, entre para una oportunidad de ganar. Entonces ahí está, McFarlane Toys. El Batman caricatura es el que le pega la cachetada a Robin, si se acuerdan ustedes, del clásico meme. Y aquí atrás pues trae un código QR donde da pues las instrucciones para participar en el concurso por una réplica de una capucha de Batman del 66. Esta parte gris que ven acá es el área raspable que contiene el código para concursar. Pues ya viendo esto, pasemos a los demás accesorios. Acá tenemos pues una especie de control remoto, o un radio control remoto, que pues creo que ahí sale en la serie en una que otra ocasión. No tiene nada en especial por atrás, como pueden ver ahí. Aquí pues adelante tiene lo que simula ser una pantalla, un parlante, las antenitas
de murciélago o de vinil, no sé qué sean esto, pero son, tienen puntas redondas, como pueden ver. No sé si en la serie así salían o si eran completamente puntudas, como decimos. Acuérdense que McFarlane Toys toma sus precauciones y pues si recordamos, pues sacaron un Batman ahí con unas puntas de orejas completamente redondas, horribles. Si no me equivoco, fue el Batman de Michael Keaton de la película de Flash, que así, tal cual vemos acá, este control remoto, casi que así le sacaron las puntas de las orejas a la máscara de Batman de la película de Flash. Se veía horrible. Muchas personas lo que hicieron fue meterle la cuchilla y empezarle a devastar esas puntas de pelota para que la figura no se viera tan fea, pues parecían antenas de Chapulín Colorado, menos lo de Batman. Bueno, entonces no sé si será el caso para este accesorio, ¿verdad? Que le han puesto estas puntas de esta manera. Bueno, siguiendo, tenemos el Batarang, color azul. Pues no tiene nada de especial, ¿verdad? Más la forma de murciélago por un lado, la forma de murciélago por este otro, que más bien parece una golondrina, no un murciélago, pero bueno, supongo que así era la forma, pues allá en 1966, ¿verdad? Entonces pasemos esto para acá y veamos a detalle las manos que contiene. Acá tenemos una mano señalando, permítanme, a ver si se logra enfocar. Ahí está. Una mano señalando con el dedo así bastante respingado. No es una, digamos, una pose normal, sobria, sino que un tanto como que sobreactuada. Solo vean la curvatura que dibuja el dedo hacia arriba. Bastante, pues, exagerada la expresión de esta mano, pero es lo que es. Ya tenemos esa mano, ahora veamos otra. Son manos como haciendo la señal de amor y paz, pero con cierta relajación en los dos dedos estos que vemos acá de frente y los otros acá, ¿sí? Pues tengo entendido que las dos manos vienen así. Aquí está la otra, ¿ve? Solo que esta sí es una forma como más de amor y paz, ¿sí? Viene más definida la señal de amor y paz, tal cual lo expresaban en los años 60. Solo que la razón y el motivo por la cual estas dos manos vienen así es para que Batman simule el famoso paso del bailecito del Batusi que salió en un episodio, que acá pues les voy a mostrar así unas imágenes alusivas de ese momento, donde se pasa así, y se pasa los ojos, por los ojos así las manos con la señal del amor y paz. Era un baile bastante característico de los 60. Ahí Adam West lo interpretó de una manera bastante simpática. Entonces, esa es la razón por la cual vienen las dos manos de esta manera. Y la última mano, pues, viene como que estuviera engatillando algo, pero no es que engatille algo precisamente, porque esta parte viene completamente cerrada, como apuñada. Entonces es más bien como una señal de ven para acá, ven para acá, ven para acá. No sostiene nada realmente, porque la mano para sostener el Batarang son tal cual se las mostré en la figura. Entonces, en total son 4 manos extra las que trae la figura, el Batarang, el control remoto, la base y la tarjeta coleccionable. Viendo esto, pues pasamos al apartado de las articulaciones. Y bueno, pues amigos, se ha llegado la hora de la verdad para ver qué trae esta figura para ofrecernos en cuanto a las articulaciones. Pues veamos. En primer lugar, examinemos de cerca la cabeza. Tiene movimiento a los lados, 360 grados. Tiene un mínimo de movimiento hacia arriba, un mínimo de movimiento hacia abajo. Tiene movimiento hacia un costado, un movimiento hacia el otro de esta manera, bastante bueno. Lástima que hacia arriba y hacia abajo, pues no se puede decir lo mismo. O bueno, bien, aceptable. Quizás por lo dura que estaba todavía, pues no se la había logrado mover bien.
Y pues para abajo, así de esta manera. Veamos ahora la articulación de los brazos. Tiene articulación de mariposa acá y acá. Pueden ver ahí. Articulación de mariposa. Movimiento de bíceps. De bíceps acá. Movimiento de bíceps por acá. Doble articulación de codo. Por acá. Doble articulación de codo por este otro lado acá. Movimiento de muñecas. Así. Gira las muñecas. Mueve para arriba. Mueve para abajo. Vamos del otro lado. Movimiento giratorio de muñecas. Para arriba. Así. Para abajo. Así. Ahora vamos con el torso. Tiene buen movimiento hacia atrás. Aunque queda un poco esta parte como hueca ahí que no se ve muy bien. Un poco de movimiento hacia abajo. Al costado. Hacia el otro costado. Y pues no tiene movimiento giratorio en la cintura. Ahora vamos con las piernas, que creo que en las piernas es donde nos va a decepcionar un poquito, porque miren hasta dónde llega, ¿ve? El movimiento de piernas hacia adelante, ¿ve? Es bien mínimo. Lo igual en el otro, acá, es bien mínimo el movimiento lateral, así, sí lo hace bastante bien. Movimiento lateral de la otra, también, total, pues hace un split, perfecta para una pose de un baile que sale ahí con el Rey Tut. Ya se las voy a mostrar. Doble articulación de rodilla. Doble articulación de rodilla aquí también. Movimiento de pies. ¿Sí? Para abajo. Para arriba. Punta de los pies. Y el que no puede faltar, ¿verdad? El pivote de tobillo. Vemos del otro lado. Espera que aquí se me trabó del otro pie. Lo voy a hacer. Ok. Entonces, movimiento para arriba. Movimiento para abajo. Movimiento de punta de pie. Y tobillo. Y ahora pues tenemos una comparativa de tamaño aquí de Batman de 1966 junto a la figura de Bane de Nightfall. Aquí junto a la figura del Iron Patriot de City Toys que al principio hicimos una review. Te invito a que la veas en el link después del video. Y aquí lo vemos junto a una figura de Batman de McFarlane Toys de El Caballero de la Noche Regresa. Y por último lo tenemos junto a una figura de El Espantapájaro del juego de Batman Arkham Knight, siempre de la línea de McFarlane Toys de DC Multiverse. Bueno, pues en lo personal, en mi valoración personal, me parece una excelente figura para hacerse más grande de la colección de Batman. Pienso que es una grandiosa idea de que hayan traído a las nuevas versiones articuladas de figuras a este Batman de 1966. Me parece que es bastante aceptable la interpretación que han tenido de el Batman de la serie de TV. Me gusta bastante lo de la capa. Como sabemos, pues McFarlane está acostumbrado a solamente proporcionar capas de un hule blando y una que otra figura que traen un hule demasiado duro, pues que hacen muy pesadas las figuras. En este caso, pues la capa de tela y el sistema de alambres para hacer una capa moldeable, pienso que ha sido un buen atino de parte de McFarlane Toys con esta figura. Lo que no me gusta, lo que no me termina de convencer es la articulación de las piernas, porque es bastante limitada, como lo pudimos ver, hacia adelante, hacia atrás, no tiene una rotación de muslo, pero por lo demás, las demás articulaciones creo que van muy bien de esta figura. Lo otro que tal vez no me pareció es la coloración. Siento que este gris es como bastante arbitrario, no siguió pues el matiz que tenía según la serie, que como les dije, es un gris
como lila, así, con un leve tono de color violeta. Y en el caso de los guantes, la calzoneta y las botas, tampoco corresponde el color según sale en la serie, porque según lo que puede contemplar en la imagen que está en la parte posterior de la caja, se puede ver ahí que tanto lo que es la máscara, la capa, los guantes y la calzoneta son de un material similar al de la capa, así como que si fuera un terciopelo un tanto brillante, y no lo han reflejado de tal manera. En cuanto a los accesorios, también me parece muy bien que hayan puesto una buena cantidad de manos, incluso pues algunas con ciertos movimientos conmemorativos a lo que fue la serie de 1966, el Batarang, el control remoto también me parece muy bien, y la base reglamentaria que no puede faltar. La tarjeta coleccionable también me parece muy bien que hayan puesto el Batman en forma de caricatura. Yo pensé que iba a ser la fotografía que estaba en la parte posterior de la caja, pero me parece también aceptable. Pues como siempre, yo a esta figura le daría de nota un 9. Me parece que es una nota más que merecida. No puede tener el 10 por las cuestiones que les comentaba antes, porque de lo contrario es un excelente ejemplar que debe completar tus repisas. Y bueno, pues no habiendo más que decir, pues los invito a que le den like a este video, lo compartan, que comenten, que se suscriban al canal. Si tienes alguna opinión, que si te gusta, no te gusta, si sientes que le faltó algo o que le sobró algo, pues sería bueno que me lo hagas saber en la caja de comentarios. Y bueno, pues muchachos, con esta Bati Review terminamos por ahora, en espera de la siguiente review. Hasta la próxima.